Para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. Ya tendremos el próximo año 20 años hablando de bolsa de valores. Somos el primero y el primer programa en bolsa de valores para todo el territorio nacional desde Telecontacto Santiago. Miren, hoy tenemos un programa especial y queremos comenzar con algunos eventos que son de geopolítica y de políticos, que las decisiones de los políticos son las que determinan definitivamente al final de la jornada cuál sería la salud de la economía de cada país. Por eso los ciudadanos de los países no debemos equivocarnos, no podemos equivocarnos. Y esta semana la señora Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión. Al expresidente ahora de Perú también fue sacado del poder por el Congreso, y son temas que no son aislados. Y vamos a hacer una cronología, una pequeña cronología. ¿De dónde viene eso de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de Argentina y actual vicepresidenta, y por qué fue condenada? ¿Y qué tiene que ver con esto Hugo Chávez, Luis Ignacio Lula da Silva, que ganó de nuevo la presidencia por un mal gobierno de Bolsonaro, y evidentemente el socialismo del siglo XXI? ¿Cuáles son los riesgos que nos acechan a nosotros, los mercados? ¿Qué nos dicen nuestra economía? ¿Y qué pasaría si nosotros no sabemos elegir a nuestro gobernante y mañana República Dominicana se pueda convertir en una segunda Venezuela por una mala elección de los venezolanos? Todos esos temas y muchos más en breves. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa su ascenso con la construcción de 2 torres al mismo tiempo, Everest Tower, que está ubicada en un sector exclusivo de la ciudad capital, como lo es el Piantini. Es el mejor instrumento de inversión que usted pueda obtener, con una rentabilidad de un 20% mensual, porque se hizo un estudio de mercado previo. Es un condo hotel y que va a tener un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por esa gran visión, posiblemente la torre emblemática más hermosa de toda Latinoamérica y el Caribe, por la ubicación y por el tipo de construcción moderna que es. Es decir, que usted va a obtener un 20% mensual de su inversión. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, nosotros queremos hacer un planteamiento, un recorrido de lo que es la cronología, una pequeña cronología de lo que es el socialismo del siglo XXI, por lo menos en esta parte que queremos tocar, y que nuestros pueblos tienen que entender y deben de saber que tienen que ver con lupa a sus funcionarios, a las personas que vamos a elegir para que nos dirijan. Entonces, no es fortuito, no es por casualidad ni al azar que la señora Cristina Fernández de Kirchner haya sido acusada de corrupción. Ese es el resultado del socialismo del siglo XXI. El mal gobierno de Jair Bolsonaro trajo de nuevo a Luis Ignacio Lula da Silva, y que le ha dado la oportunidad de reivindicarse con su pueblo y con el mundo.
que también es corrupto, independientemente de que por tecnicismos no lo encontraran culpable, él tenía su testaferro. Tenemos toda la evidencia de eso, porque así que ellos se manejan con testaferro, como se manejaban los gobiernos nuestros aquí. Entonces, la señora Fernández, que fue acusada de corrupción, encontrada culpable de corrupción y que es corrupta de verdad. Entonces nosotros tenemos los dominicanos, los latinoamericanos, que de una u otra forma hemos sido en alguna ocasión comunistas o que nos gustaba el comunismo cuando la Guerra Fría, si no podemos reflexionar y entender que el comunismo es una mafia porque el comunista quiere lo que tienen los capitalistas, pero sin trabajar, se lo quiere quitar. Entonces eso es lo que ellos hacen, convencer al pueblo de que voten por mí y entonces destruyen las instituciones para perpetuarse en el poder. O eso no fue lo que hicieron aquí, con las instituciones nuestras y con los partidos nuestros. Es una agenda del socialismo del siglo XXI. Entonces, vamos a abrir los ojos para que mañana a nosotros no nos pese, como le está pesando a Venezuela, con Nicolás Maduro y con Hugo Chávez, que era un ladrón, aunque esté muerto, era un ladrón confeso. Era un delincuente Hugo Chávez, fría. Entonces, hay todas las evidencias de qué fue lo que hizo Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y hoy, el pueblo venezolano tiene más de 6 millones de venezolanos desplazados de su patria. De ser el país y el principal país de petróleo con la mayor reserva mundial y el más rico de Latinoamérica, el segundo más pobre, por no saber elegir. Y nosotros estuvimos así al borde de convertirnos en la segunda Venezuela con la elección de las elecciones pasadas, que nos querían imponer. Los pueblos tienen que abrir los ojos. Y la geopolítica y la política es lo que determina la salud de nuestra economía y de cualquier país del mundo. Porque un país sin instituciones es un país que no sirve, es una sociedad que no sirve, como está la nuestra, y que ahora que se están formando las instituciones, se están fortaleciendo las instituciones. Por eso tenemos que fortalecer las instituciones. A nosotros no nos importa el gobierno, a nosotros nos importan las instituciones. Y qué bueno que este gobierno es el único que quiere fortalecer las instituciones. Qué bueno que ese es el único que está hablando sobre eso y que ningún otro está hablando sobre eso. Colócame la número 1, señor director, para que veamos qué es lo que está pasando. Miren, condenan a Cristina Kirchner a 6 años de prisión por corrupción. ¿De qué se le acusa? ¿Y qué pasará ahora con la vicepresidenta argentina actual? Y la número 2, ahí vemos, dice aquí, amplíeme ese párrafo, señor director, para que lo podamos ver. Súbalo un poquitico más. Dice ahí, un tribunal penal de Argentina condenó este martes a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner, del 2003 a 2015. Pero en esa época era que estaba Hugo Chávez y Lula da Silva. Colócame la número 3, señor director, para que vayamos viendo de qué se le acusa a Cristina Fernández de Kirchner. Amplíeme ese párrafo, señor director. La exmandataria fue condenada por haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún mantiene su residencia la vicepresidencia. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacían? Que crearon una compañía de construcción y se atribuyeron todas las construcciones de ese sector. La número 4, señor director, para que vayamos viendo, amplíeme ese párrafo para que tengamos una idea. Dice aquí, súbalo un poquitico más. Según Luciani y Mola Austral, ellos crearon esa compañía Austral Construcciones, que recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de la obra de la provincia de Santa Cruz durante el periodo en que Kirchner gobernaron el país, pero solo 2 fueron finalizadas a tiempo y la mitad y nunca se terminaron. Además dijeron que las empresas fueron favorecidas con sobreprecios millonarios. Puede bajar con nosotros, señor director. Fíjese, ellos crearon una constructora para atribuirse, una empresa de carpeta, para ganar la licitación, y la ganaban todas las licitaciones. Y eso no era lo que teníamos aquí, es lo mismo. Entonces, porque vamos a ver más adelante que un teniente coronel devolvió 1.000 millones de pesos. Pero entonces, si un teniente coronel devolvió 1.000 millones de pesos, entonces, ¿qué más hay que nosotros no sabemos? Entonces, un pueblo
que no fortalece las instituciones, es un pueblo que está destinado a fracasar. Es una sociedad que no sirve, es una sociedad que está podrida. Y un pueblo que permite eso no es víctima, es cómplice. Por eso es que tenemos que fortalecer las instituciones y apoyar, no importa de dónde venga, el que quiera aportarle a la justicia dominicana, tenemos que apoyar eso. Y qué bueno que este es el único presidente que quiere aportar eso. Y lo vamos a decir, nosotros lo hemos dicho. El presidente Luis Abinader es el mejor presidente que hemos tenido en los últimos 100 años mínimo 100 años. Usted lo junta a todos y no sacan medio presidente de Luis Abinader. A todos lo pueden juntar por su agenda de gobierno, por lo que él realmente quiere para el país y por lo que está promoviendo para el país. Un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley y el que la hace la paga. Eso nunca antes lo habíamos visto. Colócame la número 4, señor director, la número 5, para que veamos. Mira, ahí vemos, vamos a ese párrafo, señor director. ¿Qué dice ese párrafo? Todas las licitaciones fueron una farsa. Pero eso era lo mismo que teníamos aquí, con Joao Santana y Odebrecht. Hubo una cartelización organizada por el Estado Nacional, acusación estimando que la maniobra de corrupción perjudicó al Estado en más de $1.000 millones. Dinero que pidieron sean decomisados de los bienes de los condenados. Los jueces sentenciaron que se decomisara unos 300 millones cuando la condena queda firme. O sea, es para que ustedes tengan una idea cuál era la magnitud de la señora Kirchner y su esposo. A nosotros nos gusta mucho defender, y hemos escuchado en muchas ocasiones, comunicadores, bocinas, defendiendo a Hugo Chávez, defendiendo a Lula da Silva, defendiendo a Nicolás Maduro y defendiendo a Cristina Fernández de Kirchner, defendiendo a Correa también, a Daniel Ortega, y son todos delincuentes, ladrones, todos. No hay uno que pueda justificar lo que tienen, sino que le pregunten a Venezuela, que Daniel Ortega, el que era sandinista, hoy es un dictador maquiavélico, malvado, con cientos de presos políticos. Entonces eso es lo que nosotros queremos para nuestro país, que los comunistas, entre comillas, como Hugo Chávez decía, la maldición del capitalismo y todos sus asesores son multimillonarios para robarse los bienes del Estado. Colócame la número 6, señor director, para que veamos quién era Hugo Chávez Fría. Chávez regala $53 mil millones a sus aliados mientras arruina a Venezuela. Colócame ese párrafo, señor director. En los últimos 10 años, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha regalado a sus aliados internacionales más de $53 mil millones. Solo en el 2009, y pese a la crisis, este tipo de presente superó los 8.000 millones, mientras reduce un 50% el poder adquisitivo de los venezolanos. Eso fue lo que hizo Hugo Chávez, para que no nos equivoquemos. Entonces, queremos defender lo indefendible. Y esto, Chávez ni siquiera con la muerte le paga al pueblo venezolano. Lamentablemente se murió, no debió morirse, debió quedarse vivo. Pero parece que Dios se lo quiso llevar. Entonces, con la muerte no le paga al pueblo venezolano el daño que le hizo a su sociedad, a sus ciudadanos. 7 millones de desplazados prácticamente por una sola persona y por una mala elección. Y que lo quieren poner aquí como un santo los comunicadores. Y yo los reto porque eso está en el Departamento de Estado. Es información verificable. Y nosotros tenemos la vía de cómo lavaban el dinero con PDVSA y Petrobras y Odebrecht. Eso es público. Pero nosotros no queremos buscar las informaciones. Hablamos por desconocimiento y defendemos lo indefendible. Y el que defiende a Cristina Fernández de Kirchner está defendiendo una corrupta. El que defiende a Chávez está defendiendo un corrupto. El que defiende a Maduro está defendiendo un corrupto. El que defiende a Daniel Ortega está defendiendo un corrupto. Y por ahí seguimos y lo mencionamos a todos. Y Lula le dieron la oportunidad de reivindicarse con su pueblo ahora, que también es un corrupto. Ahora, si tiene la segunda oportunidad de casarse con la gloria y que no puede venir con lo que él hizo, que mandaba a Petrobras y a Odebrecht a los países a pagar sobornos, destruir la democracia para ellos perpetuarse en el poder. ¿O acaso Joao Santana no era el lugarteniente de Luis Ignacio Lula da Silva y tenía una oficina en Palacio? ¿O se nos olvida eso? ¿O estamos hablando mentira aquí? Porque eso está documentado. Y Odebrecht fue multada con más de $3.000 millones por Estados Unidos, por el Departamento de Estado, por corrupta.
y por todo lo que hicieron. Colócame la número 7, señor director, para que veamos qué más hacía. Amplíeme ese párrafo. Según la lista de beneficiarios presentada por Borges, Cuba ha sido el recibido el mayor volumen de ayuda por parte del gobierno venezolano, con 19.700 millones de dólares, seguido por Argentina, ahí donde Cristina Fernández y su esposo eran los presidentes, 8.560 millones de dólares. Ecuador, 5.580 millones de dólares. Brasil, donde era Lula el presidente, 5.250 millones. Y Nicaragua, donde es Daniel Ortega, 4.880 millones. Y solo en el 2009 han repartido más de 8.000 millones de dólares en regalo. O sea, les regalo el dinero del pueblo venezolano, y hoy el pueblo venezolano está pasando hambre, está pasando un destierro de su tierra, producto de estos delincuentes. Entonces Chávez, Hugo Chávez Frías, era un delincuente vulgar. Entonces eso no lo vemos nosotros. Y yo no tengo nada que ver con eso, ni nos interesa eso. A nosotros nos interesa la justicia. Y hoy 7 millones de venezolanos están desplazados de su tierra, producto de esto, de esa mala elección que hicieron. Ojalá y que Lula vuelva con una forma diferente de gobernar, y no con porque va a tener la lupa, la mirada del mundo puesto sobre él, de que no puede venir con Petrobras y Odebrecht pagando sobornos para destruir la democracia y sobornar políticos y pagar que se hayan sobrevaluado las obras para él ganar dinero, él y sus testaferros, que nunca tienen dinero ellos. Entonces, así no es. Colócame la siguiente gráfica, señorito, para que veamos qué más hacía Hugo Chávez Frías. Miren, amplíeme eso. ¿Por qué el 26 de junio del 2009 Evo Morales hace fiesta y entrega 170 ambulancias totalmente equipadas, donadas por Venezuela por un monto de 17 millones de dólares, cuando la salud de Venezuela está en emergencia y el pueblo debe esperar horas y días para ser atendido? O sea, Hugo Chávez, el dinero de Venezuela, se lo regala a Evo Morales, se lo regala a Lula da Silva, se lo regala a Daniel Ortega, para que vayan a votar por él en la OEA. Y que el pueblo venezolano se pueda morir de hambre, no les importa. Por los venezolanos, mal elegir. Hoy me imagino yo que se tienen que estar dando en el pecho, ellos, todos los venezolanos, de lo que están viviendo y lo que están pasando a su pueblo hoy. Y eso es fácil. O sea que si queremos hablar de geopolítica y queremos hablar de gobierno y no hablamos de la corrupción, no servimos, no sirven los comentarios. Ahora, nosotros lo retamos a que usted pruebe que esto es falso. Lo estamos retando. Usted puede estar en desacuerdo con nosotros y usted es su derecho que le asiste, que esté en desacuerdo, y qué bueno que esté en desacuerdo, porque eso es democracia. Ahora, usted no puede probar que eso es falso. Nosotros sí podemos probar que ellos son unos delincuentes y que se los robaron todo y que era una agenda del socialismo del siglo XXI y que la conocemos de pe a pa, desde la A hasta la Z. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos qué más. Se dispara el presupuesto presidencial. Pero Chávez no solo regala dinero a regímenes de su órbita ideológica, sino que también dispara el gasto público destinado a su dispendio personal en aras de su cargo presidencial. Así los presupuestos para el 2010 recogen una partida de 2.200 millones de dólares asignado al despacho presidencial, al que supone un aumento del 600% interanual. O sea, él mismo se asignó al despacho presidencial 2.200 millones de dólares, Hugo Chávez Frías. ¿Para qué? Para robárselo al pueblo venezolano. Entonces es el socialismo del siglo XXI. Los que defienden a Chávez, que está en su derecho de defenderlo, pueden defender. Ahora tienen que defender el robo de él también. El que defiende a un corrupto es tan corrupto o peor que él. Estamos claros en eso. Entonces aquí estamos hablando con la justicia. Ahora, si usted prueba que eso es mentira, que no es cierto eso, que el Departamento de Estado no tiene eso, bueno, pruébalo. Por eso que nuestros pueblos tenemos que estar claros en esto. Porque una mala decisión de un político destruye la economía de ese país y destruye el futuro de las personas de ese país, de los ciudadanos, de las empresas y de todo, por una mala decisión política que tomemos. En un momento, solamente necesitamos un solo día, cada 4 años, que tomemos una mala decisión. En este país y en todos los países nuestros, el que no hable de meter preso a los ladrones y de quitarle el dinero a los ladrones que se robaron el erario público, como presidente no sirve. El que no hable de eso no sirve como presidente. No importa de dónde venga, no importa dónde esté, no importa el país. Si no nos habla de quitarle el dinero a sus amigos y meterlo preso, como dice el presidente Luis Abinader, yo tengo amigos, no cómplices. Si usted no habla
de quitarle el dinero a los ladrones, usted no sirve como presidente. Entonces, no podemos equivocar con eso, para que no nos pase esto. Si no, véanse en el espejo de Venezuela y en el espejo de Nicaragua. Colócame la siguiente gráfica, señorito, para que veamos qué fue lo que hizo Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez expropió casi 1.200 empresas en 10 años. Ahí están los videos. Expropiese. ¿Dónde está? ¿De quién es esa empresa? Expropiese. Es como que gane un socialista del siglo XXI y se pueda apoderar de todos los estamentos del Estado y diga, y el Banco Popular, por poner un ejemplo cualquiera, ¿de quién es? De fulano de tal, del señor Grullón, expropiese. El BHD, ¿de quién es? Expropiese. La Manicera, ¿de quién es? Expropiese. Eso fue lo que hizo Hugo Chávez. Qué bueno así, robarle el dinero a los empresarios. Porque aparte de que él era bruto, él era inteligente por una cosa, pero era bruto, pero hay otros que son más inteligentes que él, que no expropiaban las empresas, pero se robaban el dinero y ponían empresas similares a las empresas de los comerciantes, de los empresarios tradicionales y competían con ellos desde el poder, con el dinero del pueblo. Es lo mismo que expropiar las empresas, porque al final la quebraban. Y eso no era lo que hacían aquí. Colócame la siguiente gráfica, señor, la número 11, señor editor, para que veamos qué más. Amplíe ese párrafo. Según esta investigación, se intervinieron 1.168 compañías en una década, exactamente entre el 2002 y el 2012. Los 5 sectores económicos donde hubo aún mayor, de expropiaciones de empresas fueron construcción, agroindustrial, petrolero, comercial y alimentos. Un sondeo más actualizado de este organismo, que incluye los 13 años de Chávez permaneció en el poder, sube la cifra de compañías, golpones y terrenos expropiados en 1.440. Es para que ustedes tengan una idea que el señor Hugo Chávez destruyó el sistema productivo de Venezuela, destruyó las empresas de Venezuela, todas se las quitó a los empresarios, tuvieron que irse. Por eso Citgo tuvo que pagarle a ExxonMobil casi $900 millones en multa, porque no se ajustó a lo que Chávez quería. Entonces hubo que pagarle y se fueron a una licitación. Eso fue lo que hizo el socialismo del siglo XXI. Y que nos quieren vender a los insulsos, nos quieren vender que es lo mejor. No, señor, es una mafia. El socialismo del siglo XXI es una mafia pura y simple, de personas que llegan al poder por medio de los votos, se quieren perpetuar en el poder y robárselo todo. Destruyen las instituciones, eso fue lo que hicieron aquí, destruyen las instituciones, se perpetúan en el poder, se convierten en empresarios tradicionales, quiebran a los empresarios tradicionales, entonces ellos se quedan con el dinero del pueblo robado, se quedan con las empresas y se quedan con todo. O eso no fue lo que ahora un teniente coronel devolvió mil millones de pesos. Un teniente coronel. Entonces, lo estamos viendo, pero lo mismo pasó en Venezuela, lo mismo pasó en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, y va a pasar donde quiera que ganen ellos, el socialista del siglo XXI. Colócame la siguiente gráfica, señorito, para que veamos la número 12, que Lula usó a Odebrecht como Chávez a PDVSA. Esa es la realidad. Los dos presidentes intentaron ganar peso regional utilizando el fuelle financiero de una gran compañía nacional. Pero mientras Lula logró contratos para la expansión de Odebrecht, Chávez desplumó a PDVSA regalando el petróleo. Porque ¿quién era que recomendaba a Odebrecht? Luis Ignacio Lula da Silva, que era el presidente, el jefe de Petrobras, porque era el presidente de Brasil. Vamos a estar claros en eso. ¿Y a quién nos mandó Lula a República Dominicana? A su asesor, Joao Santana. ¿Y dónde tenía Joao Santana una oficina privada? En el Palacio Nacional. Entonces, ¿eso es fortuito? No. ¿Y con quién fuimos nosotros a hacer relaciones diplomáticas? Porque hay que verlo desde el punto de vista geopolítico, que está bien que hagamos relaciones con China, no está mal eso, pero ¿a quién era que sobrevaluaban la obra? ¿Para que quién ganara? Odebrecht. ¿En detrimento de quién? En detrimento de todas las firmas y en detrimento del pueblo dominicano. ¿Y quién era el jefe de Odebrecht? Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Y quién la trajo aquí? Lula. ¿Y quién le pagó a Odebrecht? Petrobras. ¿Y de quién era Petrobras? De Brasil. ¿Y el jefe de Brasil quién era? Lula? Y el jefe de Venezuela, Chávez. Entonces, todo esto que está pasando con Cristina es producto de ese socialismo del siglo XXI, producto de esa corrupción de esos años. Y que hoy hay muchos presidentes en Perú presos, otros corriendo, y ahora Cristina también condenada por corrupción. Colócame la número 14, señor director, para que veamos qué fue lo que hizo Odebrecht, para que no se nos olvide eso. Vamos a este párrafo. La cifra
En este caso no se refiere a toda la corrupción pública generada en Brasil en esos años. Faltan, por ejemplo, las malversaciones de Petrobras, que era la jefa de Odebrecht. ¿Quién es Petrobras? La firma estatal de Brasil que se cotiza en Wall Street, porque quien descubre esto es Wall Street, por eso la bolsa es importante. Sino a la vinculada solo con Odebrecht, cuya cuenta final de todos modos posiblemente ascenderá a raíz de más investigaciones. Ahí están, súbalo ahí, señor director, los países que recibieron sobornos de Odebrecht para que lo veamos todo, súbalo ahí. Brasil, 349 millones de dólares, Venezuela, 98, República Dominicana, 92, Panamá, 59, Argentina, 35, Ecuador, 33, Perú, Guatemala, Colombia, México, Angola y Mozambique. Total de sobornos, 788 millones de dólares. Eso era lo que hacía Lula da Silva y Chávez, promover eso, dando cuarto y sobornando. Vamos a estar claros con esto, ¿eh? O sea, para que no se nos olvide eso, porque todo eso está documentado. El que no lo quiere investigar, bueno, es más fácil hablar de la superficie, como diría nuestro amigo Guillermo Saleta, porque la verdad no siempre está en la superficie. Entonces hay que buscar la verdad, hay que ahondar más la verdad. Colócame la número 15, señorito, para que veamos qué pasó aquí esta semana. Teniente coronel devuelve más de 1.000 millones en bienes, dice su abogado, 1.000 millones un teniente coronel. Pero eso era la misma agenda que teníamos aquí, la misma agenda de Venezuela, la misma agenda de Nicaragua, de Ecuador, de Bolivia, de todos los países donde entró Odebrecht, donde entró Petrobras, donde entró Chávez, donde entró Lula. Porque el objetivo de eso era que votaran por ellos en la OEA, ese es el liderazgo. ¿A costa de qué? A costa de la chequera de las empresas estatales de Venezuela o de Brasil. Así sí es bueno ser líder. Así es muy bueno ser líder. Entonces la gente dice, bueno, que Lula sacó 30 millones de brasileños de la miseria. Bueno, pero no fue con el dinero de él que él lo sacó, es con el dinero del pueblo. Cuando él lo saque de su dinero, de su bolsillo, entonces eso es válido. Nosotros no votamos por un presidente para que tenga una paletera en la 30 de marzo. Nosotros votamos por un presidente, digo la 30 de marzo porque yo soy de Santiago. Nosotros votamos por un presidente para que invierta en obra social y para que erradique la pobreza. Ese es el objetivo del cargo presidencial. El objetivo del cargo presidencial no cogerse los cuartos del pueblo y robárselo y dárselo a sus amigos y después que los ciudadanos estén diciendo, pero fulano sacó 30 millones de la pobreza. ¿Y qué nos importa eso? Porque no fue con su dinero, es con el dinero de los contribuyentes. Esa ignorancia tenemos que dejarla. ¿O usted ha escuchado en alguna ocasión a un presidente norteamericano o a un primer ministro europeo decir eso? No lo va a escuchar nunca. Eso solamente está en la mente de nosotros, los tercermundistas. Es con el dinero de los contribuyentes. Entonces, eso hay que frenarlo, ese saqueo. Colócame la número 16, señor director, para que vayamos al último párrafo. Teniente coronel devuelve más de 1.000 millones. Amplíelo. El teniente coronel de la Fuerza Aérea, Ramos Roger Pérez Núñez, bájalo, señor director, que se pueda leer. Uno de los militares implicados en el caso Coral 5G devolvió al Ministerio Público más de 1.000 millones de pesos en bienes, reveló hoy su abogado Zacarías Payano. Esa era la agenda del socialismo del siglo XXI. Destruirlo todo para quedarse con todo. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, ¿cómo lo destruían? Llegan al poder, tienen una agenda, pagan sobornos, financian los políticos de oposición, los compran los medios de comunicación, a lo que le llamamos bocina, que antes defendían todo, porque defendiendo a Cristina Fernández, defienden el gobierno pasado. Defendiendo a Chávez, defienden el gobierno pasado. Defendiendo a Lula, defienden el gobierno pasado, porque son todos cómplices. Entonces, era así como operaba esa mafia. Entonces, los pueblos tienen que tener cuidado a quienes van a elegir. Usted tiene la opción cada 4 años o de tener un país institucionalizado y que garantice el futuro suyo como empresa, el futuro de su industria, el futuro de su familia y el futuro de sus hijos, o destruirlo todo como Venezuela o Nicaragua. Porque no crean los empresarios o los industriales que si eso pasa, a ellos no les toca. Ellos son los que más pierden, pues yo no soy empresario. Yo no soy empresario. Entonces, una persona que tenga una empresa que se le expropien es quien va a perder, él y su familia. Es decir, que a esos empresarios que se hacen cómplices, a esos industriales que se hacen cómplices, que lo piensen bien. Porque miren Venezuela y miren Nicaragua, véanse en ese espejo. Y lo que pasó en Evo Morales, en Bolivia, y en otros sitios también, que hay presidentes presos por todas partes, menos en República Dominicana, que todos sabemos que hubo un funcionario que dijo que gastó 15 millones de dólares
que fue pago de soborno, no está preso y debiera estar preso a 50 años mínimo. Entonces, nuestros pueblos tienen que tener claro de qué es lo que eso significa y por qué es muy importante que los políticos de nuestros pueblos sean bien elegidos y el que no cumpla con lo que nos promete de institucionalizar el país, en 4 años se tiene que ir. En el próximo bloque vamos a ver qué pasó con los mercados, la economía nuestra, la economía global y qué va a pasar con los bonos y con las acciones de las empresas y con la economía global. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, antes de irnos a los mercados, queremos acotar, la intención de esos gobiernos en principio era buena, porque la intención de Daniel Ortega en el 79, cuando iban a derrocar a Somoza, era buena. La intención de Lula era buena. La intención de Hugo Chávez era buena, pero no es como se comienza, es como se termina. Ellos terminaron mal. Ahora, Bolsonaro hizo un mal gobierno y por eso regresa Lula. Qué bueno que a Lula se le da una segunda oportunidad y ojalá haga lo mejor por el pueblo de Brasil y que él pueda reivindicarse y que sus asesores no sean tan ladrones y que están presos, casi todos los asesores, un 95%, todos presos por corrupción, por lavado y por el pago de soborno. Ojalá que Lula pueda reivindicar eso. Pero las intenciones en principio eran buenas. Entonces, los cambios en ese momento eran buenos, pero no es como usted comienza, es como usted termina. Y todos, sin excepción, terminaron mal. Y ese dinero que ellos decían que iban a invertir no era dinero de ellos, era dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos de cada país. Es lo mismo que nuestro país. Lo que nosotros le pagamos al fisco, lo que haga el gobierno, no es el dinero del gobierno, es con nuestro dinero que lo hace. Por eso nosotros no tenemos que felicitar al gobierno cuando haga una buena obra con el dinero nuestro, porque ese es el deber del gobierno. El deber del gobierno es ser un gerente del dinero ajeno. No es para que se lo dé a sus amigos y se los robe. Y el que haga eso se tiene que ir en 4 años. Y aquellos pueblos que no entiendan eso, entonces les puede pasar lo que está viviendo Nicaragua, lo que está viviendo Venezuela y lo que podrían vivir otros pueblos que emulen esos candidatos corruptos y que solo favorezcan los amigos y el entorno de ellos para enriquecerse con el dinero de los contribuyentes. Miren, dicho esto, vamos a ver los mercados ahora. Colócame, señor director, al número 20 para que veamos qué hizo el Dow Jones esta semana y qué está pasando con los mercados. Los vemos, cerró en 34.476 puntos. Fíjense que en este mes, en lo que va de mes, ha bajado 1.113 puntos. Acércalo, señor director, para que se pueda ver eso un poquitico más. Fíjense que el mercado se mantiene ambivalente, estable. Cada barra de esas son 30 días. Entonces se mantiene ahí, se ha mantenido ahí por 1, 2, 3, 4 meses sin moverse prácticamente. Súbalo un poquitico para que veamos ese indicador que todavía está, no, bájalo, señor director, para que veamos esa línea blanca, cruzó por la línea roja, todavía está negativo, lo que nos dice a nosotros que el riesgo es inmenso y que la recesión es inevitable. Entonces, ¿qué vemos nosotros para ver hacia dónde se va a mover la economía mundial y por descalificación nuestra economía? Bueno, los eventos geopolíticos, por eso le planteamos la cronología de lo que es la geopolítica, porque una mala decisión de un gobierno impacta directamente a la economía, las noticias importantes, las guerras, los eventos naturales, que es lo que mueve el mercado. Colócame la 21, señor director, para que veamos los eventos que esta semana pueden cambiar y mover el mercado. El precio de la casa en China comienza a descender. Eso es un mal augurio. Eso significa que usted se financia al valor en menos 1.6%. Ese es el precio de la casa. O sea que su propiedad está perdiendo valor. Pero eso no es válido nada más para China. Eso es válido para el mundo entero. Y la número 22, señor director, para que veamos qué es lo que está pasando. Miren, del actual, fíjense, de septiembre del 19 a mayo 20, enero 21, septiembre 21 y 22, se han perdido un 8.8% en el precio de la casa de China. O sea, China es un elefante blanco. Para que tengamos una idea de cómo el mercado está asimilando eso. Y eso trae consecuencias para la economía china, que es la segunda economía detrás de Estados Unidos. O sea, que entre ellos dos tienen el 50% del PIB mundial.
Entonces, lo que pasa en China nos afecta a nosotros y viceversa, afecta al mundo. Y lo que afecta al mundo también nos afecta a nosotros. Entonces, esos eventos tenemos que verlo esta semana con lupa. La número 23, señorito, para que veamos Estados Unidos. El precio al consumidor está bajando, lo mismo que aquí baja. United States Consumer Price Index. Amplíeme esa gráfica, señorito, para que veamos qué dice ahí. The Consumer Price Index, CPI, measure the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation. And higher than expected should be taken as positive bullish for the euro for US dollar, while lower than expected reading should be taken as negative bearish for US dollar. O sea que la inflación va a determinar qué tan positivo es eso para el dólar o qué tan negativo es eso. Y eso esta semana que viene. La última lectura que se dio fue en el noviembre de 2010. Entonces esos son los datos económicos que esta semana van a mover el mercado. Es cierto que tenemos buena noticia, que la inflación está cediendo, el crudo de petróleo está bajando, en consecuencia tienen que bajar los bienes y servicios y tiene que bajar también aquí en la República Dominicana. Pero lo hemos dicho, que esa información se filtra en los mercados de 6, 9, 12 meses y un máximo de 17 meses. O sea que muchas veces no vemos los resultados inmediatamente, pero se va a filtrar ya. Ya los contenedores han bajado prácticamente un 88% el precio de los contenedores. De la carga que se transporta en los barcos grandes ha bajado prácticamente un 88%. ¿Se está reflejando aquí? Posiblemente no todavía, pero en los próximos meses se tiene que reflejar el precio más bajo en los alimentos, en los productos de primera necesidad, en los productos de construcción, en la materia prima y en los commodities, porque la inflación comienza a ceder por la política agresiva de los bancos centrales poderosos, incluyendo el nuestro. Colóqueme la número 25, señor director, para que veamos qué noticia importante. United States Federal Reserve Interest Rate Decision. Esta semana la Reserva Federal también se va a reunir. Federal Open Market Committee. Members vote on where to set the rate. Traders watch interest rate changes closely. A short-term interest rate as the primary factor encouraging valuation. O sea que los profesionales en bolsa ven muy de cerca la medida que toma la Reserva Federal, porque eso mueve las monedas. E inmediatamente mueve la moneda, mueve el precio del dinero, y mueve el crédito, y mueve el precio de su tarjeta de crédito, y mueve el precio de su financiamiento. Entonces, son medidas que tenemos que verlas muy de cerca, porque la bolsa se mueve en ambas direcciones, dependiendo cuál sea el posición o la posición que tome el gobernador de la Reserva Federal. La número 26, señor director, para que veamos United States Federal Reserve, cómo ha ido cambiando la Reserva Federal en 4%. Fíjese que esa inflación que tenemos hoy, acércala, señor director, para que podamos ver bien a qué me refiero a esa gráfica. Miren, en marzo del 20 era prácticamente cero la tasa de política monetaria de la FED. Entonces, todo ese dinero sin valor que estaba en el mercado y la inyección de casi 9 trillones de dólares nos traen hasta aquí esta inflación. Y esta inflación que tenemos hoy es provocada por ello. Ahí está la prueba de eso. Hoy la FED entra agresivo y ya tiene una tasa de interés de 4% y la va a subir a 4.50. Wall Street espera que se suba por lo menos 50 puntos mínimo en esta semana. O sea, vamos a ver cuál es la decisión de la FED, hacia dónde se va a mover el mercado y hacia dónde debe usted mover su industria o su empresa. ¿Y qué significa eso para nuestra economía? Y si eso aumenta más despidos masivos de empleados o si por el contrario los aguanta. Porque si no hay inversión en la bolsa, no puede haber una expansión económica. La economía se sigue expandiendo, pero es producto del mismo movimiento que lleva, pero no es porque se le esté inyectando mucho dinero ya. La economía comienza a contraerse porque hay medidas que se están tomando para contraer la economía. Y esas medidas definitivamente cuestan y nos cuestan un precio muy caro, y el precio que tenemos que pagar es la pérdida de empleo en República Dominicana y en toda parte del mundo. Ya la Reserva Federal, lo mismo que el Banco Central de Europa, continúan sacando dinero del mercado. Colóqueme la 27, señor director, para que veamos. Miren, ahí lo vemos. Europa Central Bank esta semana le sacó 500 millones de euros a la bolsa. Entonces,
Cuando usted le saca dinero a la bolsa y sube la tasa de interés, son dos armas de destrucción masiva. ¿Y cuál ha sido el comportamiento de la Reserva Federal a lo largo desde enero de este año? Colóqueme la 28, señor director, para que veamos cuál es el comportamiento de la Reserva Federal. Entonces vemos cómo se ha ido subiendo la tasa de interés paulatinamente. La tiene ahí, señor director, el número 28, para que veamos cómo se subió. Mírenlo ahí, de prácticamente 0.00 que teníamos en enero del 22 a 4%, debe subir por encima de eso. En noviembre se subió 75 puntos básicos. Nosotros esperamos por lo menos 50 puntos más. Y la siguiente gráfica, señor director, la parte de Europa, ojo con esto, porque no solamente la parte de Estados Unidos, es todo el continente europeo, el continente asiático, que es el mismo efecto. Europa Industrial Production. Si sube la producción es una buena noticia, la parte de la producción, porque va a fortalecer el euro. Pero hay medidas que han hecho que la curva invertida de los bonos del Tesoro de rendimiento, tanto de Alemania como de Estados Unidos, nunca jamás estén tan invertidas como ahora. Esa es la número 30, señor director, para que veamos cómo nos afecta eso. Miren, los German Bonds de 2 años y 10 años tienen un spread negativo de casi 22 puntos básicos. ¿En qué se traduce eso? Bueno, que si usted tiene un bono alemán de 2 años, le están pagando 22 puntos más que a 10 años. Entonces, si usted tiene un bono de 10 años, ¿qué usted va a hacer? Que lo va a vender y lo va a cambiar por uno de 2 años, porque a 2 años le pagan más dinero. Pero eso afecta a los bonos soberanos nuestros, eso afecta a la deuda externa nuestra, porque eso es en euros, pero también pasa lo mismo en dólares con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ese es el número 31, señor director. Entonces nos afecta a las empresas, ahí los vemos. La curva invertida de 2 y 10 años en 100 puntos básicos. O sea que si usted tiene un bono del Tesoro de 2 años, le están pagando 100 puntos más que lo que le pagan a 10 años. Entonces usted no va a colocar su dinero a 10 años, cuando a 2 años le pagan 100 puntos más. Pero eso encarece más el dinero. Entonces, cuando se le saca dinero y tenemos esta curva invertida, eso es un arma letal para la economía mundial y para nuestra economía. ¿Qué se traduce eso? Bueno, que vendrán despidos masivos si esto continúa en esa dirección, porque no se sostiene el mundo con una tasa de rendimiento negativa para el dinero a 3 meses y a 1 mes, porque los gobiernos se financian a 30 años, a 10 años, a 20 años, y cuando usted compra una casa se financia igual, a 15, 20, 30 años, y las empresas también se financian a largo plazo, y el dinero a largo plazo está más caro. Pero si está más caro el dinero y hay menos dinero en la calle, significa que hay una contracción económica en los mercados y entonces esa contracción se la va a pasar la economía real global. Y eso es despido de empleados, menos demanda de bienes y servicios, y entonces va a aumentar la tasa de desempleo y eso tumba gobiernos. Pues sencillamente porque estamos en un periodo eleccionario donde el gobierno necesita recursos y necesita una fuerza laboral fuerte. Y este panorama que tenemos hoy no es el más halagüeño. Entonces, si usted es empresario, si usted es industrial, este no es el mejor momento para usted endeudarse. Si se lo va a hacer, piénselo 2 veces, evalúe lo que va a pasar en el entorno mundial, porque va a afectar la economía mundial, va a afectar la bolsa de valores y por descalificación va a afectar desafortunadamente nuestra economía, su empresa, y ahora vienen ventas, una degradación de las ventas que van a bajar fuertemente y en consecuencia despidos de empleados aquí y en todas partes del mundo. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye, bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó
Escápate de la rutina, viendo el canal 5.